La evolución de los vertebrados, presentado y hecho por Matías Luis y Andrés López. Bueno, para empezar vamos a ver qué son los vertebrados. Los vertebrados son cualquier organismo que, como su nombre lo indica, poseen columna vertebral o también llamada espina dorsal. Esto funciona como eje estructural y sostén. Los vertebrados también se caracterizan por un sistema muscular compuesto principalmente por masas pareadas bilateralmente y un sistema nervioso central parcialmente encerrado dentro de la columna vertebral. Los vertebrados son parte de un subfilo llamado vertebrata, que un subfilo que es una división taxonómica, la subdivisión de un filo. Listo, predominante del filo Chordata. Ahora, muchas características de los animales vertebrados es que ellos poseen un cráneo. Tiene la misma función de proteger el cerebro, que está integrado dentro del esqueleto óseo o cartilagoso. Los principales grupos de vertebrados actualmente son los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. A esta última categoría también pertenecemos nosotros, los seres humanos pertenecemos a los mamíferos. Listo, ahora, los vertebrados a lo largo de la historia han provenido de un entorno acuático, pero a lo largo de la evolución han logrado adaptarse a la mayoría de entornos de nuestro planeta. En la actualidad se encuentran animales vertebrados en casi todas los hábitats de este planeta. ¿Y qué características poseen los animales y los organismos vertebrados? 1. Tienen columna vertebral. Este es el elemento clave que define a los vertebrados. Además, este protege la médula espinal y el cerebro, órganos del sistema nervioso central. Tienen cerebro y órganos sensoriales, que son estructuras que otorgan a los vertebrados la capacidad de percibir el entorno y generar respuestas ante este. Tienen extremidades en número par. Las patas, alas, aletas de los vertebrados se disponen de pares, o sea que son 2 o son 4. Solo algunos pocos vertebrados, como las serpientes, carecen por completo de extremidades actualmente, ¿no? Y tienen distintos tipos de piel. Según el grupo al que pertenecen estos vertebrados, tienen distintos tejidos que recubren su exterior. Puede ser escamas, plumas, caparazones, pelos y etcétera. Con este animalito empezó la historia de todos los vertebrados. Se llama y es para muchos el primer vertebrado conocido de toda la historia. Se llama Milocumingia. Es un cordado del Cámbrico inferior, supuestamente un vertebrado, aunque existen ciertas dudas. Data de hace 525 millones de años hacia atrás aproximadamente, y se trataría del vertebrado más antiguo que se conoce. Sus restos fósiles se hallaron en los esquicitos de Maotianshan, cerca de Haikou, en la localidad de Kunming, de provincia Yunnan, o sea, en China, que tienen una antigüedad de 530 millones de años. Se asemejaba a los actuales mitzinos y medía 28 milímetros de longitud, unos 6 milímetros de altura. Tanto su cráneo como sus estructuras esqueléticas eran cartilaginosas, al igual que las lampreas.
No existe ningún indicio de mineralización de los elementos del esqueleto, o sea, el proceso denominado biomineralización, y este animal tiene la cabeza y el tronco diferenciados, con una aleta dorsal y otra ventral, carentes de radios. La cabeza posee unas 5 o 6 branquias. En el tórax se encuentran 25 segmentos de forma V, apuntando hacia detrás. Posee también una cuerda dorsal, una faringe y un tubo digestivo que probablemente llegaba hasta la punta de la cola. No se ha podido identificar con claridad la boca y es muy posible que tuviera una cavidad pericárdica. Solo se ha podido encontrar un espécimen con la cola ya enterrada en el sedimento. Ahora, Aichouchtis es otra criatura similar allá con los mismos exquisitos, donde también se han encontrado otros posibles hermicordados, uno de los cordados más primitivos. Y bueno, como poseía ya la columna vertebral y un sistema nervioso que podía conectar parte de la espina dorsal con su cuerpo, hacía que a través de ese proceso evolutivo que hubo, que permitió que tuviera una espina dorsal cartilaginosa, llegara la información mucho más rápido de su cerebro medio desarrollado. Bueno, ahora ya que sabemos el primer vertebrado de todos, que fue el origen, era un cordado, pues vamos a hablar un poco de qué son los cordados en relación a los vertebrados, ¿no? Los cordados es un grupo taxonómico, es el 3% del reino animal y tienen unas características específicas que son un precursor de la espina dorsal que se llama notocorda, un cordón nervioso que conecta los estímulos sensoriales, hendiduras faríngeas, que es una etapa del desarrollo embrionario para ellos, a partir de las hendiduras que se generan distintos órganos y estructuras, y tienen una cola, que es también una fase del desarrollo que puede mantenerse o desaparecer después. Todos los vertebrados son considerados cordados, pero no todos los cordados son considerados vertebrados, porque algunos cordados están más desarrollados que otros, o sea que como nosotros también podemos ser considerados cordados, pero otros que no tienen las características suficientes para llamarlo vertebrado. Listo, y pues podemos decir que los cordados es el precursor de los vertebrados, que de los cordados empezaron los vertebrados, y eso que incluso siguen existiendo cordados, imagínense eso. El origen y procedencia de los vertebrados. Los vertebrados surgieron hace aproximadamente 530 millones de años, durante la explosión cámbrica, a partir de un grupo de animales antiguos. Estos poseían características clave como la notocondra, la cual funcionaba como una orilla flexible que servía de soporte, un tubo nervioso dorsal, hendiduras branquiales y una cola, los cuales fueron elementos clave que marcaron el inicio de este linaje, funcionando así como la antigua columna vertebral. A partir de los cordados, los primeros vertebrados evolucionaron incorporando innovaciones fundamentales, como por ejemplo un cráneo más protegido para así proteger más al cerebro, una columna vertebral claramente primitiva pero que reemplazó parcialmente a la notocondra, un sistema nervioso central un poco más complejo. Los primeros representantes de este grupo fueron los agnatos, peces sin mandíbulas que habitaban en ecosistemas marinos poco profundos y, aunque sencillos, comparados con los vertebrados actuales, ya que mostraban un diseño corporal más avanzado que el de sus antecesores. Y gracias a estos, a lo largo del tiempo pudieron evolucionar hasta lo que actualmente conocemos como animales vertebrados. Bueno, ahora vamos a hablar de la evolución de los vertebrados. La evolución de los vertebrados fue un proceso que comenzó con peces primitivos y condujo a la diversidad de formas que vemos hoy, que incluyen los anfibios, los reptiles y los mamíferos.
Ya sabemos que los primeros vertebrados se parecían a los peces mixinos, como había mencionado antes, y que vivieron hace más de 500 millones de años atrás aproximadamente. A medida que evolucionaron, desarrollaron características clave, como una columna vertebral completa, mandíbulas y endoesqueleto óseo. Resumiendo un poco la evolución, que ya se les va a explicar mi compañero, la aparición de la columna vertebral fue un hito importante. Este permitió el desarrollo de cuerpos más grandes y complejos, permitiendo una mayor movilidad frente al agua para los peces a los que pudieron tener esa columna vertebral, moverse mejor, esa adaptabilidad al agua. Desarrollo de mandíbulas. Esta permitió a los peces y otros vertebrados alimentarse de presas más grandes, y eso se puede tener incluso como selección natural. ¿Por qué? Porque los peces sin mandíbula tenían menos chances de sobrevivir que los peces ya que habían desarrollado una mandíbula, porque estos podían alimentarse de presas más grandes y mayor cantidad de comida, haciendo más fácil su digestión y su proceso digestivo. La evolución, la conquista de la Tierra. Ahora, con la aparición de los anfibios, que fueron los primeros vertebrados tetrápodos, o sea que tienen 4 patas capaces de vivir en la Tierra, fueron los primeros vertebrados en aventurarse fuera del agua, aunque aún dependían de ambientes húmedos para su reproducción. Ahora, la evolución de los huevos amnióticos. En los anfibios, que aún dependían del agua para su reproducción, la evolución de los huevos amnióticos permitió que los reptiles desarrollaran huevos con membranas protectoras. ¿Esto para qué? Esto que permitían la reproducción en ambientes secos, o sea, las liberaban completamente de la dependencia al agua. Y esto fue un paso muy importante para la evolución que vemos hoy en día, porque esto permitió ya que los reptiles, que fueron los primeros vertebrados en poner huevos amnióticos, ya pudieran ahora vivir en tierra firme. Y protegen al embrión y el feto y los mantienen en un medio líquido controlado, donde estos se desarrollan sanos y salvos de las alteraciones del medio externo. Gracias a este mecanismo de aislamiento del embrión y el feto, estos están protegidos de la desecación, siendo esta una adaptación que permitió a los vertebrados de hace 310 millones de años dar a luz en tierra firme y así abandonar definitivamente la dependencia del medio acuático, diversificarse y ocupar multitud de hábitats terrestres. Como podemos ver en este esquema filogenético, que llegaran los animales amnióticos que producían los huevos amnióticos fue un gran paso para la evolución, como tanto de los vertebrados como para toda la vida, porque toda la vida terrestre, porque fue lo que permitió el cambio del mar a la tierra. Entonces fue una gran evolución, ¿no? También, como vamos a evidenciar más adelante en otro esquema filogenético, la cadena de los vertebrados empieza por los cordados, ¿listo? Y ahora, los mamíferos y las aves evolucionaron de ancestros reptiles, desarrollaron características como la endotermia, que es capacidad de generar su propio calor corporal. ¿Qué es la endotermia? Capacidad de generar su propio calor corporal. Esto permitió regular su temperatura corporal para adaptarse a una mayor variedad de climas. Durante el Ordovícico y Silúrico surgieron los primeros peces con mandíbulas, lo que les otorgó ventajas alimenticias y defensivas. De ellos evolucionaron los peces cartilaginosos y los peces óseos, que dominaron los mares. Los peces óseos, a su vez, desarrollaron aletas lobuladas, una innovación que permitió el surgimiento de los primeros tetrápodos. El Devónico, conocido como la era de los peces, algunos grupos comenzaron a explorar el ambiente terrestre. Las aletas lobuladas se transformaron gradualmente en extremidades, dando lugar a los primeros anfibios.
especies capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra. Posteriormente, durante el Carbonífero, surgieron los reptiles, que incorporaron una innovación crucial, el huevo amniótico, que les permitió reproducirse lejos del agua. La evolución continuó diversificándose. Los reptiles dieron origen a los dinosaurios, a las aves, que evolucionaron a partir de dinosaurios terópodos, y a los mamíferos, un grupo caracterizado por el pelo, las glándulas mamarias y un cerebro más desarrollado. Las aves conquistaron el cielo gracias a la transformación de sus extremidades anteriores en alas y el desarrollo de plumas. Los mamíferos, tras la extinción masiva del Cretácico, se expandieron ampliamente adaptándose a todos los ecosistemas. Hoy los vertebrados incluyen unas impresionantes formas de variedades: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos ellos comparten el mismo origen, un proceso evolutivo que los ha llevado a ocupar casi todos los hábitats del planeta, desde las profundidades marinas hasta el aire y los entornos terrestres más extremos. Como conclusión tenemos que es importante saber el origen, de dónde provienen y el proceso que hemos tenido nosotros como vertebrados. Desde el primer vertebrado, que era solo un pez sin mandíbula, solo con una espina dorsal cartilaginosa, o sea, ni siquiera eran huesos, eran cartílagos, para llegar a esta estructura tan compleja que hoy en día tenemos nosotros, netamente ósea. Ver todo ese proceso es importante para saber todos los cambios que han tenido que pasar, todas las cosas que han pasado en cada era, en cada periodo, como el Ordovícico, el Silúrico, el Carbonífero y el Devónico, que han sido puntos clave y periodos clave para esa diversificación de los primeros vertebrados que los ayudaron a evolucionar. La selección natural, haciendo que puedan sobrevivir y puedan mantenerse, como un punto clave, que fueron los anfibios. El traspaso del mar a la tierra fue punto clave para la diversificación de los animales frente a nuestra estructura ósea. También la llegada de los mamíferos, reptiles, dinosaurios, mamíferos, aves y hoy en día nosotros. Es importante saber y tener en cuenta todo este tema, porque nos ayuda a valorar y a conocer todo el proceso que ha llevado la Tierra para llegar hasta donde estamos nosotros. Los mamíferos, los organismos más complejos hoy en día. Y muy bien, gracias por ver y apoyar el video. Si te ha gustado, te agradecería un gran like. Like. Like.